Los evangelios son un conjunto de relatos que nacen de manos humanas. Comunidades cristianas inmersas en un contexto social, económico y político específico que buscan contar su verdad sobre Jesús. Oh, yes. Por eso, para lograr siquiera acercarnos de mejor manera a la buena nueva de Dios en Jesús, es importante reconocer y comprender los signos y símbolos presentes en cada relato desde esta óptica contextual. Lo importante no es lo que dice el texto. sino la verdad que quiere transmitirnos. Una verdad escrita en una época determinada de la humanidad, pero que la trasciende. Aquí, en Barro Tal Vez, somos buscadores de esa verdad. Aquí comienza un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal Vez en su segunda temporada. No les quiero mentir, por eso les digo esto con mucha sinceridad. El tiempo que tengo de preparación para este espacio comienza a ser menos por cuestiones personales, laborales, etc. Les digo esto porque incide también en la preparación de lo que vamos reflexionando. Pero bueno, ya subido a este tren, intentaré seguir la marcha con la mejor profundidad posible. Como ya sabrán, ya es segundo domingo de Pascua, ya entramos en este tiempo extraño. Digo extraño porque se nos invita a tratar de comprender un hecho distinto, novedoso, particular, pero al que todos estamos llamados, la resurrección. Exceptuando la próxima semana, no sé si lo sabrán, pero todos estos domingos de Pascua será el Evangelio según San Juan, el autodenominado discípulo amado, quien nos va a ir acompañando cada domingo en los Evangelios en las misas, exceptuando la próxima semana, ¿sí? Pero bueno, sin más preámbulo, te invito como siempre a ponerte cómodo, a ponerte cómoda para escuchar esta buena nueva según San Juan, en su capítulo 20, los versículos del 19 al 31. El texto dice así. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con ustedes». Luego se dirigió a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Replicó Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído».
Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para quienes se vienen sumando y también para refrescar la memoria, la semana pasada estuvimos hablando de la resurrección, pero no en cuanto la aparición de Jesús a los apóstoles, sino el momento previo, la dificultad de comprenderla desde la tumba vacía. Es decir, el cuerpo de quien era nuestro Maestro no está en la tumba, dicen los discípulos. Desapareció la materialidad que allí descansaba. Veíamos el texto de María, que va a la tumba y no encuentra el cuerpo. Asume que se lo robaron. Y entonces va y avisa a Pedro y a Juan. Ellos corren al lugar y sí, tal como decía María, no estaba el cuerpo de Jesús. Decíamos que aquel evangelio de Juan nos invitaba a contemplar el misterio de la resurrección tal como ellos, los primeros testigos, tuvieron que hacerlo. Encontrarse de frente primero con la tumba vacía, con el cuerpo que no está. Contemplar no para generar teorías, esa es la etimología de la palabra, de contemplar, sino para aprender de Jesús desde la fe. Creer en la resurrección de Jesús es creer en sus palabras, obvio, pero también es creer en los apóstoles, en su testimonio. Nuestra fe católica se la debemos a esos primeros, a quienes fueron ciudad por ciudad contando sobre la tumba vacía. Si creemos en toda la vida y obra de Jesús como hijos de Dios, es justamente porque creemos en el mensaje de los apóstoles, de que Jesús resucitó. Por eso es que en aquel pasaje del Evangelio de Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, es que aparece Pedro y Juan, para hacer énfasis en todo esto que estoy diciendo. Gracias a ellos, como testigos que fueron, le debemos la gran noticia de que la muerte no vence, de que Dios, el amor, es más grande que ella. Para esta semana tenemos un texto muy lindo de la aparición de Jesús a sus discípulos y que me parece conocemos bien, sobre todo por la imagen de Tomás metiendo sus dedos en el costado de Cristo, en la herida que le hicieron con una lanza al ser crucificado. Es un texto también rico en signos e imágenes. Por ejemplo, los discípulos encerrados por miedo, Jesús presentándose en medio de ellos, haciéndose cargo del temor, llenándoles de paz. Jesús soplando sobre los discípulos el Espíritu Santo e invitándoles a salir del temor del encierro para ir a predicar la buena nueva. Y finalmente, la situación con Tomás que ya he mencionado. El incrédulo que tiene que ver y tocar a Jesús para creer en la resurrección. Ahora, yo te pregunto, ¿no te llama la atención que en un solo texto estén presentes la Pascua y el Pentecostés? No sé si te diste cuenta, pero el Evangelio de Juan no solo nos trae a Jesús resucitado, sino que también a Jesús dejando el Espíritu Santo e invitándoles a los discípulos, apóstoles o amigos a salir del encierro y el temor, que es justamente lo que celebramos en Pentecostés. El Evangelio de Juan toma estas dos situaciones y las pone en un mismo relato, a diferencia del Evangelio de Lucas, por ejemplo. ¿Por qué? La clave está en la nueva creación. La acción que leemos es que Jesús sopla sobre los discípulos el Espíritu Santo, pero esta acción está enmarcada en un contexto de novedad. Primero, el mismo Jesús, que teniendo las marcas físicas de la experiencia de cruz,
se presenta como alguien nuevo, alguien que superó esa experiencia. Y segundo, el mismo acto de soplar el Espíritu Santo en los discípulos. Y es que mediante esta acción, que proviene de Dios, es que los discípulos pueden perdonar o desatar a los demás. El perdón es un don de Dios que es concedido a los discípulos. Entonces, ellos cambian su estado de vida, son creados nuevamente bajo la acción del Espíritu Santo. Cambiar el modo de vida que lleva el encierro por uno nuevo, el servicio. Como dato interesante es que la palabra soplar en este texto está designado con el verbo, no sé hablar griego, pero bueno, voy a tratar de pronunciarlo bien, enefisesen, creo que es así, enefisesen. El mismo verbo, insisto, que es utilizado para designar la palabra soplar en el texto evangélico que acabamos de escuchar, el mismo verbo lo encontramos en Génesis 2, versículo 7, que dice, abro comillas, y entonces Yahvé, Dios, modeló al hombre con un polvo del suelo e insufló, enefisesen, en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Juan, el evangelista, nos quiere mostrar que a través del Espíritu Santo Dios actúa en nosotros para hacernos nuevos. Así como Dios en el Génesis insufló en las narices un aliento nuevo, insuflir, infundir, introducir, etc., Jesús, Hijo de Dios, sopla en los discípulos el Espíritu Santo. Sí, es una idea un poco densa, pero está buena para saber los hilos que se van tejiendo atrás de este gran escenario que llamamos Evangelio. Finalmente, Tomás. La ceguera de Tomás no es algo ajeno a nosotros y que le ocurre a otro o que le ocurrió a alguien hace mucho tiempo. Es una descripción de lo que pasaba en la época con la resurrección de Jesús y que bien podemos decir nos pasa muchas veces hoy en día. Nosotros tenemos ideas ya formadas sobre la resurrección. Murió para perdonar nuestros pecados, o con su muerte nos libró del pecado, o estamos llamados a resucitar, etc. Frases que escuchamos constantemente en este tiempo pascual y que las utilizamos también, las replicamos. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si tu amigo al que mataron se aparece a tus otros amigos y justo tú no estabas con ellos, vienen y te dicen, tu amigo resucitó? ¿Les creerías? Bueno, es la complejidad de la resurrección. ¿Qué puedo decir? Creo, y como he sido testigo de mucha gente que así lo vive, es que se trata de un tema de fe. Así tal cual como Jesús, según el Evangelio de San Juan, le dice a Tomás, dichosos los que no han visto y han creído. Lo relevante entonces, me parece, es que podamos creer en el testimonio de Pedro, de Juan, de Lucas, de Pablo, tanto igual como el testimonio de Raúl, Estefanía, Néstor, etc. Creer en el testimonio de resurrección de Jesús y de su acción renovadora en las personas, y nosotros, por cierto, no es una contraposición deliberada a lo racional, es la posibilidad de conjugar la fe como un acto racional libre. Tomás, al igual que nosotros, necesita tocar, necesita ver, comprobar la resurrección con datos exactos, como si la vida dependiera solo de ello, como si la experiencia renovadora que viven las personas, sus testimonios de fe, no fuesen válidos porque no concuerdan con datos exactos. La resurrección, sea material o existencial, es primeramente un acto de fe. Creer a quienes nos han contado sobre ello. Y después, bueno, al igual que Tomás, poder pronunciar sus palabras, Señor mío y Dios mío, es decir, creer que hay presencia de Jesús. El discipulado de todo cristiano es como el de Tomás, no es distinto.
Conlleva la duda, la oscuridad, el miedo, el encierro, el silencio, la ausencia, la apertura, el milagro, el servicio, la entrega, etc. No somos distintos a la experiencia de Tomás, no somos ajenos a sus palabras. La invitación entonces que yo les dejo es a creer que Jesús sopla en nosotros vida nueva, en la adversidad, en medio de impaciencias, en nuestros encierros. De algún modo, Dios nos da vida nueva, nos hace resucitar. Y solo basta que podamos creer, que podamos tener fe. Que tengan esta semana llena de la experiencia de resurrección y de seguir entrando, seguir introduciéndose en este misterio, a veces raro y extraño, que es la resurrección. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente.